La Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrece integrar toda la información y testimonios que proporciona el programa de presuntos desaparecidos en el estado de Veracruz, a fin de sumar esfuerzos y avanzar en la medida de las facultades del organismo nacional en las investigaciones que permitan el esclarecimiento de estos casos. Y también decenas de familiares de desaparecidos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para exigir a las autoridades información sobre paradero de parientes originarios de distintas regiones de esa entidad. ¿Qué está pasando con la gente que se desaparece y que nunca vuelve a tener noticia su familia de ellos? Pues hay sobre todo grupos delincuenciales, yo quiero creer que muchas veces nada más por el simple gusto de hacerlo desaparecen a las personas. ¿Pero cómo? A mí me da esa impresión. Por gusto gastas energía, tiempo. O sea, yo creo que nos falta todo un análisis y un espectro grande de lo que está sucediendo. O sea, ¿quiénes son desaparecidos y por qué? ¿No? Primero los que podrían ser por la delincuencia, ¿por qué? ¿Por qué esas personas? Pero no creo, o sea, insisto, es demasiado gasto, demasiada energía empleada que no le exactamente. Dijeron, bueno, los desaparecieron por secuestro, estoy de acuerdo. Pero entonces vas haciendo tus estadísticas, porque yo creo que sí hay desapariciones voluntarias, es decir, el típico que deja a la familia, los que huyen en pareja, y al final no sabemos de ese espectro cuáles corresponde a qué grupo. O sea, de los 20 y tantos mil desaparecidos que hay ahorita, todos son víctimas del crimen organizado, todos absolutamente. ¿Cuántos desaparecidos había antes de toda esta época de terror? ¿Había desapariciones? ¿No había desapariciones? Yo creo que sí falta un trabajo ahí muy, muy fuerte, porque luego no sabemos, por ejemplo, con lo del 68 a la fecha, no se sabe el número exacto de víctimas nada más del 2 de octubre. Hay quienes dicen que fueron 43, hay quienes dicen que fueron más de 300, hay quienes dicen que fueron como 15. No se sabe. Bueno, Alejandro, si no tenemos el número exacto de víctimas del temblor, por ejemplo, porque tampoco se dieron las cifras reales, quienes tuvimos la necesidad de visitar los lugares en donde estaban las personas encontradas, se das cuenta que no es cierto lo que te dicen. No, que eran además los edificios totalmente dañados, eran muchos más que los que podrían dar la cifra tan baja que dio por buena el gobierno. Sí. No, pero por ejemplo ahí podrías tú como sociedad civil organizar, o sea, a ver, vamos a hacer un censo y convocas, vengan, como las mamás de la Plaza de Mayo. O sea, ahí se sabe perfectamente quién, cómo, cuándo desaparecieron. Hubo un seguimiento, hubo una preocupación de la sociedad. Aquí no sabemos, nunca sabemos nada. Si no es lo que nos da de repente el gobierno o algún dato que arroja alguna organización no gubernamental. Pero es que lo primero que se intenta es desaparecer las huellas y recuperar las zonas afectadas. Nadie piensa en las víctimas. Parece que se llevaban enormes cargamentos de piedra, de rocas, de metales, charamusca, pero llevaban seres humanos. Sí, pero era una tragedia, no es lo mismo comparar el temblor con el 2 de octubre, no. En el otro se podría llevar más un censo, en el 2 de octubre, y en el temblor, bueno, las situaciones eran catastróficas. Hay una diferencia, y además de interés, hay una diferencia completamente distinta, no es lo mismo. Aquí en México se maneja también una cifra que va a poco más, poco menos de 25,000 seres humanos desaparecidos desde que comenzó la lucha, la guerra contra las drogas. Pero de veras no hay una sistematización del recuento y la búsqueda. Porque además las cifras varían. Hay quienes dicen que fueron 25,000 o que son más. Igual, los muertos que deja el régimen de Calderón creo que oficialmente fueron 60,000. Pero, por ejemplo, la izquierda decía que eran más de 100,000.
Entonces ahí ves también una guerra de cifras. ¿Por qué? Porque no hay una sistematización. Luego lo hemos dicho aquí, hay gente que desaparece. Entonces cuando se vuelve escándalo sabemos que desaparecieron. Pero hay mucha gente que desaparece y por temor no denunció a sus desaparecidos. Entonces es un desgarriate y creo que el hecho de tener o poder en un momento dado cifras lo más cercano a la realidad puede ayudar también a esclarecer muchas cosas de las que están sucediendo. Así no, son palos de ciego. Y además saber si dentro de esos 25,000 desaparecidos están incluidos todos los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos que cruzan por nuestro país y que no llegan al destino que pretendían. Entonces no sabemos exactamente a qué gente se refieren, a qué tipo de grupos. Acuérdate de los de San Fernando. Sí. Qué destino tan incierto.